Recording in progress. ¿Cómo estamos? Hola, Mari Pau. Bueno, si les parece, 30 segundos, si alguien encuentra a Wally, y arrancamos con cuarta y última. Ah, es que está fácil, yo no encontré eso. Y no lo había practicado. Ya lo encontré. ¿Quién, Denis? Sí. ¿Lo encuentra alguien más? Y ya estamos. Hola, Lila. Hola, Dana. Hola, Rom. Yo creo que también. Está arriba a la izquierda. Sí, yo creo que también encontré el mismo y estoy en duda si es ese, pero es ese, ¿no? Pues viste que la cara. Denis. Creo que sí, creo que es ese. Ah, digamos que es La- ese, si las dos fuimos al mismo. Sí, yo ¿Denis, también vos veo también? ese. Sí, Este. Listo, es ese. Sí, ese sí, mismo. ese. Espectacular, hola Romy, gracias. Bueno, ahora sí. Esa, Gustavo, me encanta esa velocidad de recorte de pantalla y todo. Bueno, si les parece, para hoy la idea sería terminar el doble diamante del proceso de diseño, o sea, con la etapa que nos quedan de prototipar y de testear, y hacer un repaso, y acá como con colaboración, de qué cosas nos llevamos para seguir aplicando. Y para prototipar, la idea sería como trabajar también, así como la semana pasada hicimos algunas herramientas del lado de la creatividad, como tratar de bajar algunas. Por ahora venimos. ¿Se acuerdan que repaso mental Design Thinking se conoce como proceso de Design Thinking, pero es como una metodología, también es un marco de herramienta? No es necesario como aplicar siempre, no es una receta paso a paso, sino es como es un marco para ir utilizando diferentes herramientas y alinear nuestra forma de pensar en momentos divergentes y en convergentes. Por ahora el recorrido que hicimos fue que en un principio cuando uno no entiende todavía bien la necesidad o el problema y está esta nubecita, lo importante es empatizar y esa empatía como que se busca a través de entrevistas, de observar, de preguntar. Después de buscar toda esa información, viene una etapa de definir y como empezar a llegar a conclusiones o a miradas desde dónde nos paramos a ver el problema. Y para eso, por ejemplo, está bueno bajarlo en un mapa de viaje y entender como cuáles son todos esos puntos de dolor. Y una vez que uno entiende esos puntos de dolor, definir y llegar al medio, que es la pregunta creativa. La pregunta creativa, el objetivo principal es transformar lo que nosotros vemos como problema en una oportunidad de diseño. Y generalmente, y aunque uno no aplique Design Thinking, cuando uno está teniendo un problema, está bueno plantearse las cosas como pregunta creativa, tipo, ¿cómo podríamos lograr y pensar en esa situación de éxito que se quisiera? A partir de esa pregunta fue que la semana pasada hicimos las etapas, o sea, las herramientas de creatividad. ¿Se acuerdan cuáles? ¿Alguna al aire? O características de la creatividad, como mentalmente, ¿qué cosas se asociaron a la creatividad la semana pasada? Yo no terminé de ver la clase, profe, pues no pude estar, así que te la debo, perdón. No, bien, bien, Maki, no pasa nada. A ver, ¿quién se anima que estuvo? Aunque sea alguna actividad que hayamos hecho. Espontaneidad, bien, Gus. Sensibilidad, bien. ¿Se acuerdan que la semana pasada, humanizar, bien,
Flexibilidad, perfecto, ahí Dana está nombrando las características de la creatividad. Una era la flexibilidad, la otra era la que tenía que ver con la cantidad de ideas, la fluidez, la otra era la originalidad, la otra era la elaboración, excelente, y la otra era la asociación de ideas. Y vemos que para desarrollar todas esas habilidades, perdón, no sé, no, por los dudas silencio el micrófono, si no vuelvo a activar. Percepción, perfecto. Y vimos técnicas como brainstorming, como inspirarse en otros contextos, analogía, y que todos los recursos que sumen a como a combinar esa información que tenemos en la cabeza o que vemos, siempre suman. Que está bueno para esto, en etapas de ideación, abrir la cabeza y combinar todo lo máximo posible, porque es una etapa pura de divergencia. Y después, y la idea de hoy es, a partir de generar muchas ideas, como hacer esta etapa de convergencia en donde uno empieza como a prototipar para después testear las ideas. Siempre, y nada, como para todo, está re bueno cuando uno va a pensar en, tengo que hacer un regalo, tengo que organizar una cena, tengo que planificar un viaje, está bueno todo el tiempo permitirse un momento de divergencia absoluta y después hacer un momento de convergencia. Y no estar haciendo como decir, no, 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 no. O sea, está buenísimo aplicando el proceso de diseño o no aplicando, permitirse hacer estos, como, estos dos momentos, divergencia y convergencia. En este caso, en la ideación, en la divergencia generamos muchísimas ideas. En la convergencia vemos cuáles son viables de aplicar y cuáles no, porque uno genera cosas que son inaplicables o que son muy costosas o que no hay forma de resolverlas ahora. Y está bien que aparezcan cuando uno selecciona, ahí tiene ese pensamiento y esa mirada crítica eh, y ve por dónde avanzar o por dónde no. Y ahí viene el momento de la convergencia. Y cuando hacemos convergencia, hay varias maneras de filtrar las ideas. Una, como bastante fácil también para aplicar como a todo, es pensar en tratar de bajar las ideas una vez que uno los escribe como en una matriz. Dos ejes de la matriz podrían ser eso, hacer una cruz. Y por un lado, pensar en el impacto que tienen esas ideas. Y el impacto que tienen esas ideas tiene que ver con dar respuesta a la pregunta creativa. Si yo pensé en, no sé, ¿cómo puedo mejorar la comunicación? Y una de las ideas que puse fue, no sé, hacer una cosa que no tiene nada que ver con la comunicación, quizás esa idea es viable, pero no tiene impacto porque no repercute de manera directa con la pregunta. Que está bien que haya aparecido, porque cuando uno está como tirando ideas y pimponeando y peloteando y bajando, aparece de todo. Pero después uno se centra como en el impacto ese y dice, che, esto que pensé, esta idea que pensé, se alinea y va a tener, va a resolver la situación que planteé. Entonces ahí lo pensamos desde el impacto. Y por otro lado, desde la viabilidad. O sea, ¿la voy a poder elaborar la idea o no es demasiado? Y elaborar la idea es pensar, ¿voy a poder como avanzar con un poquito? Porque si yo pienso que la idea requiere invertir en 10 millones de dólares, y quizás como, y no es viable. Pero quizás esa idea puedo pensarle como, bueno, pero una idea más chiquitita de eso, que sí está a mi alcance y sí puedo probarla, es como una partecita de esa idea, sí es viable. Entonces ahí la viabilidad con respecto a si puedo o no llevarla a cabo. Y llevarla a cabo quizás no en su forma total, pero si no, llevar a cabo una prueba que me permita ver si el impacto que yo creo es real, porque hasta ahora es como que yo tengo una hipótesis de que la idea que tengo va a solucionar ese problema. Entonces, si está relacionada con el problema, tiene buen impacto. Si no está relacionada, tiene mal impacto. Si puedo llevarla a cabo, es muy viable, y si no puedo llevarla a cabo, muy compleja, es poco viable. Entonces, lo que uno hace en esta cruz, que lo que hacemos es, la idea de ahora es como leer las ideas que habíamos tenido, ver si son viables y si tienen impacto y ubicarlas en el cuadro, y es un minuto, o sea, por eso uno genera 100 ideas y dedicándole 5 minutos va arrastrando papelitos de esta es viable pero no tiene impacto, esta tiene mucho impacto pero no es viable de hacer, esta tiene poco impacto y no es viable. Entonces, en un ratito nomás, como que hace una convergencia y llegó de 100 ideas a
un paquetito de ideas que con las que nos vamos a quedar siempre es con las ideas que son más viables y con las que tienen más impacto, porque esas son las que podemos como prototipar más rápido para ver si vamos por el camino correcto. Entonces, cuando uno hace este ejercicio que parece pavo, lo que te permite ver súper rápido es, bueno, ¿sobre qué ideas sigo trabajando? ¿Cuáles descarto por el momento? Estuvo genial, les agradezco que hayan aparecido porque seguramente dispararon a nuevas, pero por este momento las descarto. Y me quedo con estas ideas que tienen mucho impacto y que son muy viables. Y sobre esas ideas son sobre las que empiezo a prototipar. Cuando uno hace esta cruz, se puede hacer como diferentes variantes, o sea, una es viabilidad e impacto, pero también lo puedo hacer tipo, bueno, por la originalidad o por la novedad, por la factibilidad, o sea, hay un montón de casos. El tema es como, si uno hace una cruz, analiza muy rápido dos variables y como te permite hacer un filtro de ideas muy rápido. Porque a veces uno, cuando hace ese filtro, que lo hace antes, en momento de divergencia y va filtrando, se pierde más tiempo. Y acá es como, bueno, hice un montón de divergencia y en 5 minutos clasifico muy rápido cuáles ideas pasan el filtro y cuáles no. No las tiro, pero quedan de ese lado que todavía no las voy a encarar. Y prototipar, cuando hablamos de prototipar, creo que es un concepto que ya se escucha muchísimo, y que según la disciplina igual tiene diferente sentido. Cuando en diseño industrial se habla de prototipo, quizás se habla de prototipo como una muestra real de lo que va a ser en una producción. Y cuando en Design Thinking hablamos de prototipo, hablamos como de la forma más fácil y más rápida de hacer visible nuestra idea. O sea, si yo estoy pensando que lo que quiero hacer es un juego de tal cosa para el aprendizaje, bueno, mi prototipo sería cuál es la forma más rápida de hacer eso. Y por ahí termina siendo un tablero que lo armo en un cartón y unas tarjetas que las dibujo a mano y las hago en papel. Y mi prototipo final sería, bueno, ese juego bien hecho, pero mi prototipo, mi primer prueba para ver si ese juego funciona o no funciona es decir, bueno, che, yo me imagino que son 10 tarjetas que van a tener estos contenidos y el tablero va a ser de este tamaño y se va a colgar a la pared o va a quedar en el piso o se va a apuntar con un láser al techo o lo que yo me imaginé. Pero cuando hablamos de prototipar hablamos como de eso de la manera más rápida de hacer tangible nuestra idea. En vez de contártela, me imagino un juego que va a tener un tablero y que va a tener esto, como, che, mira, este es el tablero, este es así, y probemos si les parece cómo es, cómo funciona. Y cuando hablamos de prototipar, se pueden prototipar cualquier cosa y ahí está uno estratégicamente cuál es el formato que define según lo que quiere validar, porque podemos prototipar objetos y vuelvo ahí en industrial prototipos como el objeto mismo que se va a producir en serie, a eso se le llama prototipo y acá el prototipo es, si yo quiero prototipar un lapicero que quizás va a ser en chapa, lo puedo hacer en cartoncito. Podemos prototipar piezas gráficas, podemos prototipar guiones incluso o actuar. Podemos prototipar experiencias y pensando en cómo simular o en roles o generar espacios o actividad, o sea, como todo lo que nos permita a nosotros hacer tangible nuestra idea es válido como prototipo. Pero es como, bueno, en vez de contarte entonces, la mecánica de ahora va a ser que para fomentar la inclusión en la escuela, antes de entrar, el maestro va a preguntar a todas las personas, es como, bueno, hagamos la simulación un día en una escuela con los chicos y el maestro pregunta como esa actividad de llevarlo a cabo. ¿Hasta acá estamos bien? Estoy como con el silencio. Sí, perfecto, profe. Gracias, Mari. Gracias, gracias, Joaquín. Gracias, Elena. Excelente. Entonces, el objetivo, gracias por feedback. El objetivo de los prototipos nunca es hacer, gracias, Ceci, perdón, me confundí de algo. Cuando el objetivo del prototipo es equivocarnos rápido, o sea, no es que yo quiero, si quiero hacer un juego, quiero hacer, mi prototipo es el mejor tablero, no, es un tablero medio pocho que yo voy a hacer en cartón, porque lo que quiero ver es si eso funciona o no. O sea, lo que quiero es equivocarme rápido, no quiero estar una semana, un mes haciendo un tablero, mandando imprimir y diseñando todo, cuando yo ni siquiera sé si ese juego va a gustar.
Entonces, lo que yo quiero es equivocarme rápido. Cuanto más rápido me equivoque, más rápido aprendo. El objetivo del prototipo nunca es quedarnos con ese prototipo como si eso fuera la solución. Entonces, desde ese concepto es como, yo no quiero hacer el mejor tablero ya, porque no va a ser mi solución esa. Yo lo que quiero es, lo hago lo más rápido, porque quiero aprender de eso. Y quiero aprender para evolucionar y para volver a construir el otro prototipo. Y esto es clave porque uno muchas veces cuando quiere desarrollar una idea es como que se encierra a trabajarla, 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 y hasta que no quede excelente, como no sale a mostrarla. Y la lógica del prototipo es como hacerlo rápido, hacerlo básicamente mal, para tener feedback, y es la parte del testeo, para escuchar a la otra persona que opina, y en función de eso volver a construir y volver a evolucionar. Como que el prototipo es un ciclo de construyo para aprender y para como redefinir el camino. ¿Va bien por acá? ¿El tablero va bien? No, resulta que el tablero no se puede porque no es cómodo a la vista de todos. Bueno, capaz que sigue siendo un juego y está bien la idea, pero no es un tablero. O sí, perfecto, sigue el camino del tablero, pero falta algo de organización, entonces voy a repensar tal cosa. Pero el objetivo del prototipo siempre es construir, aprender, redefinir. Y es un ciclo constante, como entrego valor rápido, construyo algo, medio pelo con lo que tengo para validar si va bien. Tengo feedback y vuelvo a construir, y vuelvo a validar, y vuelvo a construir, y vuelvo a validar. Y todo el tiempo este ciclo es para ir mejorando. Entonces lo que uno no busca no es el mejor resultado en 5 minutos, ni que la propuesta que uno haga va a ser la mejor, sino entregar valor, escuchar, aprender y volver. Romy dice, es como las modistas que te hacen el molde en papel y lo van ajustando antes de coser. Excelente, Romy, el caso, sí, tal cual. Y antes del molde en papel hacen un dibujo de, bueno, me imagino que el corte este va a ser así enfrente y en la cintura tal cual. Ignacio, iterar, excelente. Ese es el concepto de iterar. Perfecto. Y esto mentalmente muchas veces no nos permitimos como mostrar esto como, che, no, da vergüenza, esto es muy malo. Pero la verdad es como que si uno no muestra eso, sigue evolucionando un prototipo quizás en un sentido que ni siquiera sabe si es correcto. Entonces lo importante es como, avancé esto, no lo demoro mucho tiempo, y a partir de probar y de testear, es lo que dijo Ignacio de itero y vuelvo a mejorar. Y vuelvo a entregar valor y vuelvo a mejorar. Si les parece, la idea de ahora sería elegir alguna de las ideas para prototipar. Entonces, el primer paso que haríamos va a ser todas las ideas que se fueron poniendo. Ahí les voy a compartir de nuevo el link. Si alguien lo tiene a mano, genial. Si no, ahí lo comparto. El link de mural. Y en esta, acá habíamos hecho la semana pasada las ideas. Si les parece, mi propuesta sería, para no, traten de copiar y pegar. Busquen una idea, control C y control V, péguenla en el cuadro de la matriz que les parezca. Si esa idea puede tener mucho impacto, ¿con respecto a qué? A la pregunta, que siempre la pregunta está al lado de cómo ayudar a los profesores para que sean más inclusivos, por ejemplo. Esta es la pregunta, y entonces el impacto tiene que ver con si responde a esta pregunta. Busco la idea, léanla y traten de cada uno, aunque sea traer una idea a alguno de los cuadrantes. Tipo ejercicio. No es de mucho debate, sino como traerla a la idea. Después siempre hay tiempo de iterar y decir, bueno, no, yo creí que era muy viable, pero resulta que es complicado. Y el objetivo es básicamente, ahora es momento de convergencia, o sea, no estaría bien pensar ideas ahora, sino en todo caso elaborar más algunas de las que están hechas. Pero probablemente si ocurren ideas, como anótenlas también. ¿Por qué no me pareció haber muchos post-its sumados más de la semana pasada? Ah, ¿no estoy compartiendo la pantalla del mural?
Gracias, Ignacio, por el dato. Gracias, Ignacio. En, claro, yo hablé todo con respecto a esto. La pregunta, generalmente en todos lados tienen la pregunta y tienen las respuestas o en ideas o fotos al costado. La idea es como traten de ver alguna y hacer el ejercicio de traerlo, si vuelvo a compartir el link, y hacer el ejercicio de traerlo a la matriz, en este caso matriz de viabilidad e impacto, y la idea sería que cada uno elija una, pueden elegir 3 personas lo mismo, porque 3 personas puede que la misma idea, la bajada prototipo la piensen diferente, así que está bien. Como que traten de en esto de elegir alguna que les guste. Y sobre eso vamos a trabajar como algunas cosas de prototipo. Importante, y la recomendación sería que si les parece el prototipo lo vamos a trabajar desde el lado visual, o sea, desde el lado como de interfaz, ya sea si fuera un cartel, si fuera una forma de intervenir el aula, si fuera una página, pero desde algo visual para ver otros contenidos con eso. Aunque no se descarta si otra persona está pensando en otro prototipo también. Y hay algunas ideas, por ejemplo, que están más macro todavía, en que ahora la idea es, bueno, tratar de bajarla a algo tangible. ¿Cómo hago para que el entorno sea acogedor, respetuoso, qué es lo que debería hacerse? Y los estudiantes se sientan bienvenidos. Uy, éxitos, amorita, esperemos que todo bien. Ando tranqui, gracias por avisar. Porque acá una persona, por ejemplo, en el del entorno de aprendizaje acogedor y respetuoso, en esto ayudará a que todos los estudiantes se sientan bienvenidos y valorados. Alguien puede decir, bueno, a mí esto, a ver, Gustavo, ¿cuál elegiste en la inmediato? A mí esto me hace pensar que para que los estudiantes se sientan bienvenidos, bueno, que cada uno tenga un cartelito en su asiento que identifique, que se sienta, que diga buen día, Lucas, y que se sienta que está recibido. O alguien puede decir, no, yo me imagino que haya música tranquila, o yo me imagino que haya 5 minutos de meditación previa a la clase, o lo que piensen, pero cada uno puede, ante una misma idea, que por ahí todavía está macro y no muy elaborada, pensarla de maneras totalmente diferentes. Y eso básicamente es la idea de los prototipos. Cuando uno prototipa, no solo que baja una idea, sino que la termina de elaborar, porque hay muchas decisiones que se toman cuando uno está elaborando esa idea. Gus, vos elegiste esta, ¿no? La de crear un entorno de aprendizaje. Acá tenemos Sí, otra sí, idea sí. de hacer juego de roles. Está bueno esto, si pueden, traigan, no me di cuenta de avisarlo, traigan la pregunta al lado, para no perder el foco de cuál era, para qué era la idea de hacer juego de roles. Y acá de nuevo, cuando alguien prototipa, alguien puede prototipar una cosa y otra persona se puede imaginar un juego de roles completamente diferentes. Ah, bien. Hacer un juego en que los estudiantes lanzan una pelotita y el que tiene la pelotita puede hacer una pregunta. Perfecto. Genial, acá también hay otra, utilizar una variedad de métodos de enseñanza y evaluación. Esto ayudará a garantizar que todos los estudiantes tengan oportunidad de aprender y demostrar su conocimiento. Excelente. Ahí cuando pensamos en prototipos sería, bueno, ¿cuáles serían esos métodos de enseñanza y evaluación?
Entonces, prototipo, esta forma de evaluación que es escrita y que va a ser así, y prototipo, esta forma de evaluación que va a ser oral y esta que va a ser con una canción, y pensar en cuáles serían esas variables. O sea, el prototipo tiene dos funciones. Por un lado, nos ayuda a hacer tangibles las ideas, pero por otro lado, se alinea muchísimo a otra de las características de la creatividad, que es la de la elaboración, porque lo que nos permite es como que uno no tenga una idea definida a partir del prototipo, como empezar a elaborarlo, a darle forma, y en muchas oportunidades el prototipo también nos abre una nueva divergencia de, bueno, puede ser este, y a partir de que lo empiezo a hacer se me salen más ideas, entonces lo vuelvo a hacer. ¿Todas las personas eligieron como alguna idea para elaborar en prototipo? Si quieren, digan un yo elegí, si es que eligieron, y vemos cuántos tienen. Gustavo ya dijo que sí. Maripau, sí. ¿Cuál elegiste? Esta de acá, la de la cajita con preguntas. No sé si me ves ahí. Ah, estoy poniendo el mouse en la pantalla para esta de acá. Ah, Esta. ex- Esta era la idea disparadora y esta era la excelente. bajada a tierra, digamos. Me encantó. Bueno, si les parece un cambio, porque creo que hay más que van por experiencia o por producto, por objetos, que por gráfico. Así que si les parece, invitación a... Son 11:40. ¿Se animan si hacemos 15 minutos de armar un prototipo con lo que puedan? Pau, vos creo que vas a tener que armar una caja. ¿Cómo sería la ¿Real caja que o obviamente. virtual la idea? Oh, bueno, me voy a poner a buscar, dale. Real, podés armarla si tenés un cartón, genial, y si no en papel, pero En bueno, ¿cuál papel. sería ese tamaño de la caja? ¿Qué indicación Bien, bien. tendría? Y tipo, imagínate casi que tu casa es un aula, si la pondrías la iría en la puerta o en la mesa, o a la entrada o a la Bien. salida, si iría con un cartel que diga, che, acá deja las preguntas. Son Buenísimo. 11:40. Hacemos hasta 12 en punto, 20 minutos, en la que la idea es que 12 en punto, si les parece, eh, que aparezca la foto del prototipo. Gus, genial, Buenísimo. me dijo, dale, queremos ver ese prototipo. En, Es una actividad que también como desafía a uno a animarse a mostrar cosas que están incompletas y que podrían ser muchísimo mejores, pero si no ya tiene como límite que es 19 minutos, lo que se pudo, y lo que no, no, traten de en esos 19 minutos que se comunique de la manera más clara cómo sería la idea. ¿Alguien no definió cuál sería su idea de elaborar prototipo? Quizás muchos eligen la misma y está genial porque en 15 minutos vamos a tener diferentes prototipos de esa misma idea. ¿Alguien no? ¿O hacemos un manos a la obra? ¿Listo? Yo no hablo más para no distraer. Feliz, yo estoy en la Y calle manejando, por eso no, se me complica. bien, bueno, vos, Romy, tenés un permitido de no hacer el prototipo ahora, pero después son. Sabri puso No, yo mira, elegir el de lo hago y te lo mando. espectacular, ¿no? Después convertirlo en el mural, queremos verlo. Sabri puso yo elegí el de hacer un juego con una pelotita. Mi prototipo sería hacer la pelota. Em, sí, pero pensar la dinámica de ese juego. O sea, si querés pensarte la instrucción o eso sería oral, o sea, tratar de describirlo para que nos imaginemos
La pelota también, porque primero te imaginas una pelota redonda y vos estás pensando tipo en un dado o en algo gigante o en algo chiquito. Así que sería lo que te den esos 19 minutos para comunicar mejor. Por un lado, qué tamaño o qué cosa te imaginas la pelota, y por otro lado, cómo te imaginarías esas instrucciones, si esa pelota sería de colores, si no, si tendría luz, o como la mejor forma que puedas comunicar esa idea para que la veamos lo más real posible. Ahí está ya el tiempo en el aire, así que yo hablo, pero los que quieran en este momento dejen el monitor y salgan a prototipar. Y es un recontra manos a la obra casero, ¿eh? Salvo en el caso que sea que se comunique muchísimo mejor virtual, mejor tratar de hacerlo manual. Y yo diría, viendo que quedan 16 minutos, no se tarden más de un minuto en definir, si todavía no definieron cuál idea van a hacer que prototipen. Y mientras la definen, vayan elaborándola, pensándola. Y vuelvo con la... A ver, Nau, ¿qué dijiste como idea para prototipar? Em, Estaba entre los de estos de que son de clases con los profesores, el de cómo hacer que el alumno sea más, o sea, se sienta más parte, pero cómo, no entiendo cómo lo prototipo a eso. ¿Cómo te imaginarías que el alumno se sienta más parte? Eh, Porque yo parte lo, me parece que yo lo vi más sí. por el lado verbal, tipo hablando. O sea, yo había puesto, a ver, que lo busco. Eh, Tratar de que el docente se acerque y preguntarle si tienen dudas personalmente que vaya pasando mesa por mesa. O sea, para los chicos que tienen vergüenza de consultar sus dudas, eh, o sea, levantando la mano o eso en el salón, que a veces pasa que se quedan con dudas y tienen vergüenza. Excelente. ¿Y hay forma de como de ponerle un poco de lúdico a eso? Decías, por ejemplo, capaz el profe pasó y después se fue y a los 2 minutos le surgió una duda y como ya pasó por esa aula, no va, por esa, perdón, por ese banco no va a volver a pasar y quizás ese chico justo le apareció una duda después. Como, ¿cómo haría, por ejemplo, en ese caso el chico para decir, nada, te tiro esto capaz para decir, bueno, no, capaz que podría haber, o sea, Claro, cómo acompañar esa charla, quizás con otros recursos visuales, además de la conversación. claro, otra idea. No, no me parece otra idea, sino reforzar, como además de la comunicación verbal, si hay otra forma de intercambio, quizás visual o quizás Como un con juego. sonido.
Sí, ahí lo entendí, profe. Gracias. Bueno, vuelvo a poner. Ahí lo que dice. Excelente. Tiempo en el aire. ¿Quién quiere compartir como pregunta cuál fue eh, la idea y elaborado? Me encantó. Fueron 15 minutos muy bien utilizados. Yo arranco, es súper ¿Dónde está entonces así? rapidillo. Yo elegí la que dice cómo podríamos incentivar las relaciones entre los chicos y la respuesta era hacer juego de roles entre los niños. Lo primero que se me vino, y que obviamente acá lo podemos editar, es armar una caja de roles y dividir, digamos, al grupo en dos equipos, el 1 y 2, arrancar por el 1 o el 2, bueno, arrancar por alguno de los equipos, que un integrante saque el papelito y que en grupo elijan cómo van a armar la actualización, la actuación para que el grupo 2 adivine el rol. Y así, digamos, se haga con el grupo 1, con el grupo 2, hasta que todos los integrantes puedan pasar. Eso es lo que se me ocurrió. Pueden haber muchas opciones, pero como que en el momento se me vino eso a la mente. Excelente, me encantó, Jessy. Gracias por Gracias. compartir. ¿Las instrucciones las escribiste vos o las tomaste de No, las escribí yo con el Canva. espectacular? Bueno, Gracias, sigo, Jessy. profe, yo, si querés. Genial. Sí. El mío es el que está arriba del de Jessy, justo. La cajita esa, no sé si se nota que es una caja, pero la idea era cómo podríamos incentivar o hacer para que el niño se sienta contenido en un espacio seguro para plantear las dudas y miedos sin sentirse juzgado. O sea, por ahí los que no se animan a participar, pero para que no se queden con las dudas, la idea es por ahí dejar esta cajita
por ahí en algún lugar que sea accesible, o sea, que por ahí que sin darse cuenta lo puedan dejar antes de irse al recreo y demás, pero también motivarlos por ahí dejando no sé, una pecera de caramelos o algo, como, o sea, bueno, si dejas tu pregunta y participas y te animás, te llevas el caramelo de recompensa, de premio. Así que, nada, por ahí que tenga colores y cosas como para que los anime a los chicos a usarlo. Excelente, me encantó, Pau. Gracias. De nada. Bueno, ahí explico lo que se me ocurrió. Bien. La idea era crear material didáctico a modo de juego para captar la atención de los niños y lo quise hacer algo participativo. Saqué la idea de una imagen que vi, le agregué un par de cosas y modifiqué otras. La idea es que saquen un papelito, por ejemplo, en este caso de sumas, entonces sacan un papelito y abrochan los broches en la soguita esa y después escriben el resultado. Me olvidé de sacarle foto también al fibrón. Espectacular. Eh, Me Muy encantó. bueno. Ahí simplificamos una caja y todo. Se la robé a mi hija. Espectacular. Gracias, Denise. A ver que hay un par más de protos por acá. ¿Querés compartir en voz alta que lo habías escrito en el chat? Y Nati también. No le están dando el audio. Sabri no tiene micrófono. A ver, voy a leer el de Gustavo que lo había escrito. La idea mía para crear un entorno acogedor sería poder darle a los alumnos la libertad de elegir cómo saludar a su profesor mediante una ruleta de colores y que cada color identifique algún saludo, tipo abrazo, choque de manos, juego de piernas, para hacer más distendido el saludo. Excelente. Y una gigante ruleta. Nati sin micrófono, si alguien no tiene micrófono y quiere compartir para no perderla, escriba en el chat. Ah, genial. Y acá se me ocurre que para hacerlo más inclusivo, que cada símbolo esté acompañado con un braille para que sea más identificable. Excelente. Bien, se puede acompañar. Cuando uno piensa en esto de, bueno, si no es visual, puede ser braille una opción, u otra opción es, si las figuras, por ejemplo, estuvieran en relieve, también es como acceso táctil y no queda en el braille, sino que se juega con la imagen misma visual, como usarla en relieve. Nati, intentaré explicar lo que más pude en la foto. Nati, ¿cuál es? A ver, pongo acá. Primero la que había puesto. Ah, acá, Nati. Sí, igual, contra clara. ¿Cómo aumentar la confianza en los niños? Y es hacer juego de roles entre niños, crear un espacio de comunicación, hacer jornadas de exámenes sin notas para quitar la presión y nervios del examen. Y viene de este lado, en realidad, eso está. ¿Cómo ayudar a los profesores para que sean más inclusivos? Me concentro en el cuadro, perdón. ¿Qué aprendimos sobre? Los alumnos escriben cosas que aprendieron en cierto tema en un papel, sus nombres en la parte de atrás, y entre todos hablan sobre lo que dicen los papeles. Nota individual, según lo que escribió cada uno, y grupal, los alumnos explicarán en tema entre todos, partiendo de lo escrito en los papeles, se podrá saber qué tanto llegaron a aprender. Los papeles se pegan en el pizarrón y a partir de allí toda la clase abre un debate. Y como los nombres están en la parte de atrás, queda anónimo para los demás. Excelente, muy bueno. No sé si alguien que está en el grupo es profe, hay un montón de ideas muy buenas para tomar. A ver cuál nos está quedando por acá. Preguntas en movimiento. ¿Estás con micrófono para comentar? No, Sabri estaba sin micrófono, perdón.
Preguntas en movimiento. Material es necesario una pelota de goma lo suficientemente grande para que quepa en ambas manos del estudiante. Tipo pelota de básquet, digamos. En preguntas preparadas, opcional. Regla de juego, se les indicará a los estudiantes que formen un círculo para que sea fácil lanzar la pelota entre ellos. Un estudiante comienza con la pelota, puede lanzarla a cualquier compañero del círculo. El estudiante que recibe la pelota hace una pregunta relacionada con el tema. Después de formular la pregunta, el estudiante debe responder la pregunta previa hecha por la persona que le lanzó la pelota. Luego el estudiante lanza la pelota a otro compañero, quien hará lo mismo. La pelota sigue rotando en el círculo y cada estudiante que la recibe formula una pregunta y responde la pregunta anterior antes de lanzarla. Excelente. Me encantó. Gracias, Abri y Yoli. Yo hice la aplicación de juegos para romper el hielo. ¿Está por acá la foto? Sí, eso está genial. La aplicación de juegos para romper el hielo, el juego de memoria creando figuras coloridas de vegetales para preparar un sándwich, siguiendo la imagen de ejemplo. Se trata de un juego. Ah, perfecto, está aquí escrito. Gracias. Se trata de un juego de observación y memoria dependiendo de la forma de jugar. Por ejemplo, mi hija pequeña lo hace con la tarjeta delante, fijándose en los ingredientes y en el orden que llevan. Y mi hijo mayor memoriza 3 segundos los ingredientes y después hace la secuencia sin mirar la tarjeta. Es un juego muy sencillo, simplemente hay que hacer un sándwich con los mismos ingredientes y el mismo orden que aparecen en las diferentes tarjetas. Hay 12 tarjetas diferentes. Excelente. Y la pregunta que se haría era cómo hacer para que el contenido sea más interesante. Excelente. Genial. Y desafío como invitación es una vez que uno empieza a elaborar el prototipo, revisar si se acuerdan, por ejemplo, eh, los principios del diseño universal y decir, Gustavo lo dijo antes, por ejemplo, bueno, para que sea más inclusivo le podría agregar braille. Bueno, entonces como pensar, che, que yo pensé, esta dinámica, ¿permite que sea útil para todos los niños? Y por ejemplo, Pau pensaba en la caja y decir, bueno, a qué altura estoy pensando en la caja, ¿cómo va a ser? ¿Dónde va a estar? ¿Va a estar complicado de llegar? No, va a estar genial para que llegue un caramelo. Y dice, bueno, y si hay un chico que no puede caramelo, ¿hay otra opción de otra cosa? Entonces por ahí empezando a pensar ahí como, bueno, sí, o puede ser caramelo o si no, un plan B de otra recompensa. Pero está bueno como cuando uno elaboró esa primera idea o concepto o lo que sea, como volver a repasar esto de, bueno, uso simple y intuitivo. El diseño es fácil de entender sin importar la experiencia, los conocimientos, las habilidades o el nivel de concentración del usuario. Y lo linkeo con este uso flexible y con lo que comentaba recién Yoli. Bueno, el mismo juego permite, según la habilidad de la persona, como hacerlo más complejo o más simple, pero se parte como de ese mismo uso para todos y según el nivel en el que esté uno, puede hacerlo de una manera en la otra. Información perceptible. Y cuando hablamos de información perceptible, esto de, bueno, todos entienden lo que es, y vuelvo al caso de Gus, bueno, ¿qué otra forma de comunicación le puedo agregar a eso? Si ya está visual, ¿de qué otra manera? O, Nahuel, ¿llegaste a hacer algún prototipo? ¿Un scratch directo? No, profe, se me ocurrió el de la cajita también, pero no supe cómo eh, mejorarlo para que no llegue igual. No pasa nada, porque siempre cuando uno hace, porque por ahí en el de la cajita lo decís por el de María Pau. Sí, ¿Cómo te imaginas vos la cajita? Porque capaz, por ejemplo, lo bueno de los prototipos es que siempre nos obligan a como a cerrar ideas, pero también nos abren a nuevas. Por ahí claro, yo veo yo la había cajita, visto sí, en un lugar, cuando este fin de semana habíamos pasado por un hospital y tenía una cajita que ponía que se pusieran papelitos de tipo de recomendaciones, quejas o cosas que les gustaría ver. Y me acordé de eso para aplicarlo.
Genial, me encantó y está buenísimo eso. Combinar esas ideas que uno ve en otras cosas, llevarla para lo que uno tiene que resolver. Gracias, Nau, por compartir. Y acá Sabri dice, podría mejorar mi prototipo agregando un cascabel a la pelota, de modo que tenga un efecto de sonido, o hacerla rodar para que no tenga que atraparla en el aire aquellos estudiantes que tengan problemas de visión. Excelente, Sabri. Eso que termina sin querer queriendo como enriqueciendo el diseño, porque para mí como lo importante es cuando uno piensa en el diseño universal, lo hace más inclusivo y habilita oportunidades a muchas más personas, pero también quizás si uno lo pensara, decir, bueno, la pelota es una pelota convencional y ya. Y por ahí como, bueno, lo pensé y se le agrega esto. Yoli, en este caso se podría hacer los vegetales rellenos de semillas y de piedritas, algodón y con telas de distintas texturas en colores llamativos. Me encantó. Gustavo ya sigue evolucionando el proto excelente con... A ver, ¿lo pegaste en el mural también? Así le hago zoom desde ahí. Genial, acá abajo, espectacular. Excelente, está buenísimo porque, no sé, Gustavo, por ejemplo, hizo hace un rato una ruleta que tenía un montón de colores, 8 porciones. Después, como bueno, genial, simplificarlo en 4. Los prototipos lo que nos sirven muchísimo es para esto de ir elaborando y decir, hice este el primero, y este fue el segundo, y este fue el tercero, y así es como cuanto más rápido uno puede entregar valor o mostrar valor, más rápido aprende y más rápido genera otros nuevos. Así que espectacular ahí, Gus, compartiendo como todas las iteraciones y la evolución. Para la vida está bueno tenerlo como presente de las líneas del diseño universal, como para decir, che, ¿puedo mejorar en algo lo que estoy haciendo? Em, con el tema, por ejemplo, esto de la ubicación de las cajas o la ubicación de la ruleta, por ejemplo, y todo eso, bueno, estoy pensando en el adecuado tamaño, en la ubicación, en el alcance, en la forma en la que se podría manejar eso, o sea, si es por ejemplo la ruleta, si requiere que la persona tenga bien motricidad fina o no, porque es tirar directamente o es agarrar una perillita chiquita, entonces ya complica quizás a otras personas. Me encantó las iteraciones y de Jolly, de bueno, otras cosas que uno no piensa y por ahí lo pensás solamente en plano y después como que te habilita a sumar más. Excelente. Si les parece, en ahí comparto, vuelvo al Canva. Esperen que perdí el Canva. Ah, ya lo vi. Em, uy, se me mezclaron las pantallas. Ahí voy. Em, ahí volví. Gracias por los prototipos recién y por las evoluciones de los prototipos y todo. Y cuando pensamos en cómo comunicar esa información, y ahora un poco de foco en la parte de comunicación, o sea, cuando pensamos en experiencia, pensamos en todo esto, todos los sentimientos que le pasan a la persona, cuando pensamos en el condimento o en el plus, o en realidad en el derecho del diseño universal, pensamos en como en estas líneas de decir, bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo comunico la información de otra manera? ¿Cómo pienso en la ubicación, los alcances? ¿Cómo hago que todas las personas puedan usarlo? ¿Cómo hago que la pieza de la ruleta pasa un montón, por ejemplo, con los juguetes para chicos, que a un chico se le rompe un juguete y se frustra muchísimo?
Entonces, bueno, cómo hacer que eso, como minimizar los errores al máximo posible. Y cuando pensamos puntualmente en comunicación, que para este lado irían un par de tips, pensamos en explorar los múltiples canales sensoriales. Y si pensamos, por ejemplo, en la aplicación de un mapa, que las personas que lo usan tienen, o sea, están viendo el mapa y están manejando y por ahí están viendo, y para no generar una distracción al momento del manejo, lo acompaña también con el audio. Y si vas caminando y lo tenés en el bolsillo, el celular cada vez que te va a avisar algo te vibra para avisarte que tenés que girar a la derecha. Y si pensamos, por ejemplo, en cualquier aplicación o cualquier sitio web, que cuando uno piensa en cosas digitales quizás es más fácil en accesibilizar, pero en realidad en productos físicos también, si lo pensamos del principio, también está eso de poder pensar múltiples formas de comunicación, y cuando pensamos en el, no sé, en un ingreso a cualquier aplicación y cumple las normas de accesibilidad, tenemos que no solo se puede ver la información, sino que también se puede navegar de otra manera de tacto, sino que también te puede cambiar los contrastes o te puede hablar qué es lo que se está viendo en la pantalla. Y para pensar como en lo que se haga desde el lado de la comunicación, como que quería traer como un esquema de lo básico general. Cuando uno piensa en comunicación, piensa en un emisor que da un mensaje que le llega a un receptor y que ese mensaje se transmite a través de un canal. Y si pensamos la comunicación desde el lado de la inclusión, lo importante es cuando uno piensa en el emisor, que es el quién, que ese quién que emite ese mensaje, pensar en la diversidad. Si uno da una publicidad y está vendiendo ropa, y el quien emite ese mensaje es un modelo, una modelo, y no se está representando a la diversidad, como que ya se está recortando algo desde el lado de quién está parado, como quién está dando ese mensaje. Por otro lado, tenemos el para quién se dirige ese mensaje. Y en el para quién también es importante pensar que del otro lado va a recibir ese mensaje diversidad de personas. Y ahí tenemos en el cómo. Si yo pienso en diversas personas, quizás algunas lo reciben de manera visual, otros lo reciben de manera auditiva, otros lo reciben a través de manera táctil. Entonces, cuando uno genera un mensaje, si uno no tiene en cuenta como cada una de las partecitas del mensaje que se está dando, está limitando el acceso a, tanto cuando se emite, qué manera se emite, cómo llega ese mensaje y a quién le está llegando, y qué es el contenido de ese mensaje en sí, porque no solo es decir, bueno, voy a hacer un juego inclusivo y el tema es el juego, pero si el canal de comunicación ya no está pensando en esa diversidad, ya deja a personas afuera. O si en el para quién yo estoy pensando que la persona lo va a tener que responder de una determinada manera. Ahí había una idea que no sé si alguien le elaboró el prototipo, de diferentes formas de evaluación. Estaba como idea, pero no sé si alguien lo trabajó. Pero como que ahí es empezar a jugar, bueno, con todos los roles o con todas las partecitas de la comunicación para que sí efectivamente se genere una comunicación inclusiva. Y si lo pensamos puntualmente desde el lado gráfico, hay como muchas tips o cosas a tener en cuenta, y entre esos y los más generales es, por ejemplo, los colores que usamos, porque más allá de cuando uno piensa en visual, pensamos en una persona ciega, una persona que no ve por completo, hay un montón de personas, como hay un montón de variación en el medio, de personas que tienen dificultades de visión, pero que tienen visión. Entonces, esto también se trabaja desde los contrastes, los colores que usamos y los contrastes, la tipografía que se usa, también hay algunas que son más fáciles de leer por una persona que tiene dislexia, otras que complejizan más la lectura, entonces quizá uno utiliza una tipografía que es divina a la vista, pero que en los temas prácticos es muy difícil de leer para muchas personas. El tamaño de la tipografía, y vuelvo, hay un montón de personas que tienen visión, pero que no leen letra chica o que hay dificultades con el tamaño. Entonces, cuando uno hace una instrucción de algo, de lo que sea,
está bueno siempre pensar en eso. Por otro lado, el acompañamiento con imágenes, quizás no sé, en el caso de Gus, si tuviera que hacer un nuevo prototipo, quizás podría ir la imagen y el texto abajo que acompañe como otra forma de comunicar. Entonces tenemos imagen, también tenemos texto, también tenemos relieve. Y también tenemos contrastes que así permitan la lectura, porque si hace uno y hace el fondo en rosa y las letras en celeste, el contraste es terrible, entonces quizá una persona que no tiene mucha dificultad de visión ya se le complica directamente por los colores que se eligen. Entonces cada una de esas decisiones es la que como que va abriendo el abanico del diseño universal. Y hay bastantes criterios de diseño visual cuando uno piensa en interfaces, y vuelvo, así como había dicho cuando veíamos el tema de la experiencia de usuario del resonador, que la interfaz quizás terminaba siendo que el médico esté vestido de pirata, en vez de que esté de médico, porque muchos nenes ya cuando ven a un médico con una bata blanca ya se asustan y lloran, y ya cambió la interfaz, y lo ven de pirata y ya es un juego. Bueno, cuando pensamos en esa interfaz, o pensamos en interfaces digitales, en página web, en una aplicación, o pensamos en una interfaz gráfica, un cartel, o pensar también la ruleta, que es una interfaz gráfica, o la caja también tiene toda su interfaz gráfica. Hay un montón de cuestiones a tener en cuenta. No vamos a llegar a ver todas estas, pero sí quería tenerlas para que queden en el campus después, para profundizar y para ver. Entonces, como no vamos a llegar a ver todas, la pregunta es, si quieren, ¿cuál les suena como, che, quisiera ir por acá? Y vemos directamente esas. Y si les parece, hacemos 3. Así que quienes opinen más rápido vía chat, vemos algunos de los contenidos. Por ejemplo, patrones de diseño, estructuras y grillas, sistema de diseño, color, las leyes de Gestalt, tipografía y jerarquía, UX Writer, voz y tono. Sistema de diseño, dijo Pau. Genial. A ver, hacemos el podio de las 3. Leyes de Gerard, de Gestalt, perdón. Excelente. Genial. Hay igual, bueno, vamos a tratar de hacerlas todas estas porque hay... A ver si hay pause, ¿no? Profe, por más que no lleguemos ahora a repasar, ¿vos nos podés dejar contenido del resto? Sí, 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 sí. Ah, genial. Gracias. La presentación queda completa, y por otro lado, hay algunas que tienen links y va a haber links aparte para compartir. Bien, ahí Sabri hizo el repaso de todos. Buenísimo. A ver, si les parece, vamos a hacer como un repaso súper en el orden que está, súper express, pero sepan como que de todo hay muchísimo para profundizar, porque cuando uno piensa en diseño visual, pensamos en carreras de diseño gráfico, diseño de comunicación, entonces hay años para recorrer de cada una. Pero a ver, si pensamos rapidísimo, en los prototipos, si uno piensa por el medio de interfaces, cuando hablamos de prototipos, esto igual creo que nadie lo había dicho, así que cuando hablamos de prototipos, y si escucharon hablar alguna vez de un prototipo de fidelidad baja, fidelidad media o fidelidad alta, hablamos de como de la forma de representar esa información. Nosotros, por ejemplo, recién, si se quisiera, es término específico de interfaz gráfica, cuando uno está diseñando una aplicación o un sitio web, quizás dice, bueno, voy a hacer un prototipo de fidelidad baja, y hablamos de un boceto a mano, o básicamente de lo que hicimos recién, como esa primera versión. Cuando hablamos de fidelidad media, hablamos como estos de los wireframes o los esqueletos, y cuando hablamos de fidelidad alta, hablamos como de lo más final que se pueda, como el detalle final. Pero voy a pasar los que no, que van a quedar, y vamos a meternos con los que sí dijeron. En las leyes de Gestalt, se había dicho Denise, las leyes de Gestalt vienen del lado de la psicología, y es cómo el cerebro percibe esa información. Entonces, por ejemplo, si ven acá, o sea, acá todos vemos una G,
pero si uno se pone a ver en detalle, en realidad no hay una G, hay una partecita, acá hay otra partecita y acá hay otra. Pero el cerebro cuando ve esto se interpreta que esto es una G. Esto es por la ley de cierre. ¿Qué está bueno tener en cuenta las leyes de Gestalt? Es que el cerebro siempre percibe todo más allá de la suma de las partes. Entonces, cuando uno va a diseñar una gráfica o cuando uno va a diseñar, por ejemplo, la caja o cuando uno va a diseñar la ruleta o cualquier elemento de comunicación, primero hay que pensarlo desde esta mirada bien macro y después empezar a trabajar en los detalles. Si pensamos en la ley de proximidad, acá también estamos viendo una E, pero en realidad no dejan de ser cuadraditos del mismo tamaño que cambia el color. Pero por la forma en la que están dispuestos y por la cercanía, uno igualmente percibe eso como si fuera una E. Si hablamos de la de continuidad, por ejemplo, acá tenemos una S y tenemos un palito que atraviesa. En realidad el palito no atraviesa, sino que hay 3 partes de palito recortados con la forma de la S, pero todos no dudamos que es como un hilo que estuviera pasando por atrás ni por adelante. Si lo pensamos, esto sirve muchísimo cuando trabajamos en soluciones digitales, porque, por ejemplo, cuando pensamos en la otra, en la ley de semejanza, cuando nosotros estamos en cualquier sitio web, por ejemplo, y vemos 2 botones parecidos y hay un tercer botón que es diferente, nosotros entendemos, asociado como esto de semejanza, quizás que botones similares representan quizás sumar una unidad o restar una unidad o esa misma acción, y cuando tenemos un botón diferente nos está indicando que lo que vamos a hacer ahí es diferente. Por ejemplo, confirmar una compra o lo que sea. Y cuando hablamos de la ley de figura-fondo es también cómo el cerebro percibimos, qué es lo que percibimos que está por delante y qué es lo que percibimos que está por detrás en eso. Acá tenemos, depende de lo que uno mire, o está mirando el pinito, o cuando uno ve esas caras que son o 2 caras, o está viendo la copa, qué es lo que le estás dando prioridad, qué es lo que se ve por delante y qué es lo que se ve por detrás. Hay muchísimo para investigar y viene mucho todo del lado de la psicología. Para mí lo clave a tener en cuenta es cuando uno va a diseñar algo, empezar desde ese todo, desde esa estructura general, porque uno quizás empieza a diseñar y empieza con los detallecitos chiquititos, y en realidad cuando uno va a ver eso, lo que uno ve es como cuando uno pone los ojos achinados y se para de lejos a ver cómo queda ese todo. Bueno, porque ¿qué es lo que va a percibir ese primer momento de la información? Si estoy poniendo información, ¿cómo van a estar? Si uno piensa, por ejemplo, en Mercado Libre o en un marketplace, cuando uno ve los paquetes de información, como que ves los productos y ves la foto con el título, con la descripción de lo que es el producto, y vos no estás viendo cantidad de información, tipo cantidad de imágenes sueltas, cantidad de textos sueltos, sino uno que está viendo por la ley de proximidad paquetitos, y uno entiende que esa imagen con ese título, con ese texto, corresponde a un paquetito de información que es un producto. Y al lado tenemos otro. Entonces uno cuando ve no dice, che, veo 20 títulos, 20 textos y 20 imágenes, sino que uno entiende que está viendo 20 ofertas diferentes. Entonces, resumen de aquí, perdón, es cuando uno piensa algo, siempre pensarlo desde el todo y después empezar a pensar en esas pequeñecitas partes que van a componer la información que estamos queriendo comunicar. UX, Writer y tono. Cuando pensamos en cualquier solución digital o física, por ejemplo, vuelvo el caso de Google, la ruleta, o el caso de Pau, la caja por sí sola y la ruleta por sí sola comunican y hablan con la persona. Cuando uno piensa en interfaz, esa interfaz reemplaza a la persona, esa solución. Por ejemplo, cuando uno entra a Mercado Libre, no hablas con Mercado Libre ni hablas con una persona, pero Mercado Libre te dice, compraste, mañana te va a estar llegando este producto. Esperalo de las 5 de la tarde a las 9 en tu casa. Esa forma de comunicar que no es una persona, es una aplicación que está haciendo voz y que está personificando a alguien, bueno, es lo que representa a Mercado Libre y cómo en Mercado Libre se acerca a las personas. Si pensamos cuando vamos a hacer una compra en un supermercado, hola, buenas tardes, pásame esto. Sí, Pau, no sé si el micrófono para comentar. No, perdón. Ah, em,
Y a veces uno va a un supermercado y te trató mal la persona que estaba en la caja y ya no vas más. Bueno, cuando uno piensa en interfaces, a veces no gusta la forma en la que se habla y uno también deja de recurrir a eso, a esa solución digital o lo que sea. Cuando uno define esta voz y este tono es, por ejemplo, en el caso de la caja, ¿cómo le va a hablar la caja a los chicos? ¿De qué manera? Va a ser como, seguramente, si son chicos, chicas, chiquitos, es cómo va a hablar, con qué género va a hablar, con qué tono va a hablar, cómo se comunica, va a ser formal y no, capaz que si es para jóvenes, va a ser un tono más informal o más a la onda. Y si esa caja estuviera en un banco o si estuviera en una clínica, el tono y la forma de dirigir el contenido que tendría esa caja sería diferente. Entonces, cuando hablamos de UX Writer, hablamos de que ese elemento, esa interfaz o eso habla más allá de la persona, porque por ejemplo, Pau es docente, se va y esa caja sigue estando y sigue hablando por sí sola. Entonces, en los textos que estén en esa caja son los que van a hablar con la persona que esté mirando la caja. En una interfaz es, lo que diga esa interfaz es quien se comunica con. Y es una de las cosas más importantes, porque acá está como el tema del trato, lo cordial, lo cercano, lo no. Si uno piensa en una aplicación de una obra social o de un hospital, el tono es muchísimo más formal a uno que tiene que ver con un juego. Y si hablamos, por ejemplo, de Mercado Libre o Mercado Pago, tiene quizás un tono más informal que un banco. Entonces, es una estrategia de la empresa o de quien hace ese diseño. Y algunos tips desde el UX Writer es escribir esto de, uno lo que quiere es que, por un lado, como generar esa cercanía o ese vínculo, y por otro lado, comunicar claramente lo que se quiere. Entonces, si la idea de la caja es, deja aquí tu pregunta, que se entienda como tratar de la manera más simple, y esa frase se va a redactar y se va a mejorar y se va a volver a mejorar para que el nene, la nena, cuando esté ahí, que entienda de manera simple qué es lo que tiene que hacer en esa caja. Agarrar el papelito, doblarlo y dejarlo en la caja, o cómo es. Algunos tips cuando uno piensa en interfaz o en todo lo que es comunicaciones, como no hacemos literatura, sino lo que queremos es comunicar de manera fácil la función de, bueno, de una caja, de una ruleta, o de una interfaz, o de una solución, y no enroscar, no vender, no complejizar, no hacer un poema, sino hacerlo de la manera más clara. Entonces, para eso, tipo, algunos tips son escribir una idea por frase, no hacer frases choclo larguísimas, sino que quede claro qué es lo que se quiere transmitir en cada una de las frases, no usar abreviaturas, escribir en positivo. Es un ejercicio, también hay el libro que está ahí, lo súper recomiendo, es un libro que le hace honor al UX Writing porque está escrito de una manera muy sencilla, muy clara y con tips súper concretos. Pero bueno, acá lo importante es todos los textos que le incorporemos a la interfaz, sea digital, sea física, son los que hablan con la persona cuando nosotros no estamos. Entonces es súper importante cuál es el tono con el que esa persona habla y qué es lo que está diciendo y de qué manera lo está diciendo. Acá hay un ejemplo que está sacado del libro que dice como, bueno, cuando uno escribe frases, por ahí se complejiza un montón, entonces cómo ir puliendo para que queden bien. Entonces, para poder comprar nuestros productos, te pedimos que tengas a mano tu tarjeta de crédito. Recordá que podés disfrutar hasta 12 cuotas. También disponemos otro medio de pago en efectivo con tarjeta de crédito. Todo eso dice lo mismo que comprar con tarjeta de crédito hasta 12 cuotas sin interés en efectivo o con débito. Entonces, cuando escribimos, lograr esa síntesis de genial, Romy. El librito ese, si no lo leíste, es como un librito práctico divino. Y es un ejercicio escribir bien y comunicar bien. Entonces siempre como que está bueno bajarlo, pulirlo y volverlo a hacer. Al igual que los prototipos, los textos también se prototipan. Bien, Romy ya va en ese. Los textos también se prototipan y se iteran y se mejoran. Así que va a depender de lo que la identidad de marco de persona quiera trasladar, lo que quiera comunicar y la forma que quiera, y por otro lado el usuario que se está dirigiendo. La caja no es la misma si está en la escuela que si está en la clínica, y tampoco es la misma si el espíritu es más formal o es un juego, y eso lo va a comunicar la caja.
En tipografía y jerarquía creo que la salteamos porque no estamos. Pero bueno, tipografía es importante, además de la claridad que uno muestra en la tipografía comunica, como en las imágenes que se usen para el prototipo, como esto del mensaje, todo se prototipa. Todo se prototipa y todo comunica, perdón. Ah, esto tiene que ver también con el tema de, a ver si el cuadrado ese le hicieron todos en ese orden. Primero vas a leer esto. Esto también Me se río, asocia. me río de ese cuadro porque justamente es lo que dice. Excelente. Y este cuadro, si lo ven, tiene la misma tipografía, lo mismo, solamente cambia el tamaño y la disposición. Y solamente con eso, como que el cerebro enseguida va a leer primero esto, que es lo más grande, después esto. Entonces, al momento de diseñar, que a veces uno usa 5 tipografías diferentes, no es necesario porque ya se puede como jerarquizar la información con tema de tamaño y con distribución de contenido. Entonces, a veces como menos tipografía es más, porque perjudica menos a la visión y también está como puede jerarquizarse igual. En acá, sistema de diseño. Este sí, el sistema de diseño es como definir esa identidad visual que va a tener. Cuando hablamos de una marca, por ejemplo, y algo físico, pensamos en un manual de marca, y cuando lo pensamos en esa marca que quiere hacer su aplicación o algo, un producto digital, se le dio UI Kit, que es como ese kit de diseño visual que se usa para las interfaces. Entonces, cuando pensamos en esta identidad visual, que está bueno tenerla, decir, bueno, yo soy la profe de matemáticas y voy a incorporar el buzón y después mañana voy a incorporar otra cosa. Y quizás ya empiezo a pensar de, bueno, la caja esa va a ser parte de, junto con la ruleta, junto con la pelotita, junto con el juego del orden, junto con los roles, van a ser todos partes de mi estrategia. Y quizás ya en eso ya empiezo a definir como, bueno, los colores que voy a usar van a ser tal colores, ya defino cuál va a ser la tipografía para en vez de como empezar a sumar juegos y que cada juego tenga una lectura diferente, como unificar eso. Ya voy a decidir que voy a usar imágenes, genial, Gus, ahí con el dato. Voy a elegir imágenes, voy a trabajar siempre con imágenes, o quizás uno dice, no, voy a trabajar siempre con pictogramas o con dibujos, y voy a trabajar con este tipo de iconos. En una interfaz, en una aplicación o en un sitio web, el kit de diseño visual lo que sirve es para dar consistencia, para que uno cuando va navegando, por ejemplo, en una aplicación, vos ves que tiene los mismos colores, la misma tipografía, los mismos tamaños, y por un lado como que sabés que estás navegando siempre lo mismo, y no es como, no reconozco la marca o me perdí. Y por otro lado, desde el lado del diseño o desde el lado del desarrollo, sirve muchísimo para economizar el tiempo, porque no tiene sentido, por ejemplo, cada vez que tengo que agregar un botón, decir, bueno, ¿de qué color va a ser este botón? ¿Qué tamaño va a tener este botón? ¿Cómo va a ser la tipografía del botón? Sino que ya sé que siempre que voy a usar un botón, va a ser este tamaño de botón, esta tipografía. Si el botón va a señalar una acción positiva, quizás va a ser verde, si va a señalar una alerta, va a ser rojo. Pero yo es como que me armo es como mi cajita de material que lo voy a usar y lo voy a distribuir. En el caso de interfaz gráfica, lo voy a usar y lo voy a distribuir en todas las pantallas que tenga que diseñar. Ya sé, por ahí diseñé una pantalla y a la segunda empiezo a compilar información. Los títulos son calibrí, tamaño 12, formato negrita. Y los subtítulos tienen tamaño 10 y los textos tienen tamaño 8. Entonces, cada vez que yo voy a generar algo, si es un título, no me pongo a ser creativo de nuevo, sino que en pos de ser más consistente y en pos de optimizar tiempo, si es título va a tener ese calibrí 12 negritas, si es subtítulo va a tener ese 10 y si es un texto va a tener ese tamaño 8 y se va a ubicar de la misma manera. Entonces, es definir ese paquetito de componentes que van a representarme visualmente como marca, como empresa, y por otro lado que me van a facilitar como la generación de pantallas o de interfaces.
Por otro lado, los colores. Es súper importante, todos los colores comunican y transmiten algo. Entonces es importante que el color que usemos esté alineado a lo que queremos transmitir. Sí, no sé, si mañana me pongo un local de comida saludable y, y pinto todas las paredes de rojo, probablemente sea un contraste terrible porque alguien piensa, che, si es saludable, yo lo estaría pensando como si es verde, atraería a la gente a que entre quizás. Y si es rojo te hace ruido porque lo que estoy diciendo no es lo mismo que lo que estoy transmitiendo con los colores. Por otro lado, si uno dice, bueno, esto está bien y lo pones en rojo, o esto está mal y lo pones en verde, uno ya entiende que el rojo va a ser algo de alerta o de error, depende del contexto, porque si no también es algo de pasión. Pero, y si es verde, te está diciendo que está bien. Entonces, si uno te dice error, vuelve a responder la pregunta y te aparece con un tilde y con un verde, no, como que no le está haciendo honor y genera como estas inconsistencias. Eh, Entonces, por un lado está bueno como pensar esos colores, qué es lo que quiero transmitir y si ese qué quiero transmitir está alineado a los colores que uso. Y por otro lado, usar bien los contrastes. Acá, por ejemplo, el amarillo con el blanco es un contraste terrible que no se llega a ver nada. Y otro tema importante tener en cuenta del color es que el color también es algo súper cultural. Por ejemplo, acá un velorio, la gente se viste de negro y en otros lugares o en otras culturas la gente se viste de blanco. Entonces, en un entorno, un color significa y simboliza una cosa y en otro entorno ese color significa lo opuesto. Entonces, está bueno como tener idea, como que uno cuando va a diseñar algo está inmerso en un mundo cultural y está queriendo transmitir algo para esas personas. Creo que hicimos el recorrido de todos. El Writer, el color, sistema de diseño. En el de estructura y grillas. Súper veloz. Estructura y grillas. Cuando se diseña cualquier cosa, así como recién vimos el primero esto, después esto y tercero esto, cuando uno diseña, todo se soporta en un esqueleto. Entonces, ese esqueleto como también se diseña. Si pensamos en un diario, por ejemplo, pensamos en la cantidad de columnas que tiene el diario y acá pensamos, por ejemplo, que los textos ocupan una columna y cuando tengo una imagen me está como pisando 3 columnas y el título también. Cuando uno no tiene muchos criterios de diseño, quizás está buenísimo, es súper importante recurrir a las guías y a la estructura, porque te sirve muchísimo para organizar la información. Y si uno hace como este esqueleto, como ese soporte invisible, pero que te soporta el contenido, ya estás como logrando como un diseño que vos lo ves y es como, mira, como por lo pronto está bastante prolijo. Ahí Denise compartió, me pasó con una app que ponía el desea salir, el sí en blanco y el no en verde, hasta que mi cerebro reacciona 3 veces apretándolo. Excelente. Genial, Denise. El caso ese, porque ahí como que hay dos inconsistencias, quizá por un lado, el cómo está transmitiendo el color, y por otro lado, cómo el UX Writer, cómo está escribiendo y cómo está comunicando la función. Vieron que a veces es como el desea cancelar, sí o cancelar. Y yo digo, ¿qué tengo que apretar? Sí o cancelar. Que tú usas el mismo verbo para la pregunta y para la respuesta que está haciendo. Y en las aplicaciones y en eso, cuando no hay una persona a quien preguntar, ese UX Writer es quien te debe ser claro con las instrucciones. Y el color, genial, gracias Denis por traerlo el ejemplo. ¿Refuerza o contradice el mensaje que se está dando? Último, y acá ya sí, cerramos, que es uno prototipa y por ejemplo hicimos estos prototipos, lo ideal sería testearlos. ¿En dónde o con quién? Con las personas que corresponda o en el entorno que corresponda. Si es por ejemplo en un aula y alguien tiene ese rol de estar como profe en un aula, está buenísimo decir, voy a probar esto, a ver, como a una caja. No, nadie deja una pregunta, nadie. Pasó una semana y nadie lo deja, o pasó esto y la ruleta por sí sola no funciona, ¿cómo incorpora la pelotita? No, porque pasó que una persona se enojó cuando le hizo una pregunta que no sabía o qué. Entonces, a partir de eso uno aprende y uno va mejorando. Cuando
uno testea y cuando uno muestra los prototipos, lo importante es, volvemos al prototipo, no es la versión final de lo que estamos haciendo, sino lo que queremos es aprender y seguir mejorando. ¿Sí? Vuelvo, caso de la pelota, hago, y la persona se enojó por tal cosa, entonces como que eso está bueno tomarlo como, che, ¿qué pasó que se enojó? Bueno, capaz que tengo que sumar una regla en el juego, ¿qué otra cosa puedo hacer? Entonces, como siempre, cuando uno testea una idea, no quiere imponer como esto es lo mejor, es el mejor juego, es la mejor dinámica, sino que lo que quiere es aprender a ver cuándo, qué es lo positivo de eso y qué es todo lo que tiene oportunidades de mejora, para volver a prototipar, volver a iterar y volver a testear. Entonces, lo que uno siempre quiere con los prototipos es igual que con la empatía, como aprender de qué le está pasando a la persona, qué le pasa al chico, le gusta, se siente incómodo, no, ¿qué está pasando? Quizás decir como, bueno, no, la caja como nadie la usa, está bueno que esté en el baño, porque en el baño no les da vergüenza y ahí sí dejan el comentario, no sé, una pavada, pero decir, hay algo que está fallando, entender y tratar de volver a probar qué es lo que sí. Importante cuando uno prototipa, que pasa siempre, si yo digo hago un juego, hago lo que sea, y le digo a la persona, no, no lo estás entendiendo, no lo estás entendiendo, entender que el problema no está en la persona, sino que probablemente haya cosas del prototipo que hay que seguir mejorando. Entonces, cuando parece una pavada, pero no lo es, cuando uno hace prototipos, no enojarse con la persona, sino como aprender de todos esos comentarios para seguir mejorando. Y esto es empatizar, entender las emociones que tiene la persona, y sacar aprendizajes de él. Le vi cara de contento cuando pasó la pelota y le vi cara de triste cuando recibió la pelota porque le frustró no saber la respuesta o pasó esto, sí, les encantó esto, pero no le gustó. Aprender de eso y empatizar con esas reacciones que tienen las personas con los prototipos que hacemos. Y acá el foco cuando uno piensa en una idea, cuando uno la testea y quiere validar, el foco es, bueno, los prototipos no es que quiero hacerlo perfecto, sino lo que quiero es que me sirva para avanzar y para seguir construyendo. No es que quiero suponer que mi prototipo es genial, sino que el prototipo lo hago para testear y no para imponer que es lo mejor que hice, sino para aprender de eso. Y un prototipo, no, pero en realidad lo que iba a tener es esto y que iba a agregar un cartel. No lo tengo que defender, tengo que como ver, empatizar con eso que está pasando y entendiendo que el prototipo no es mi solución final, sino lo que yo quiero con este prototipo es seguir mejorando. Y una última cosa que aplica en el caso de interfaces digitales, que está bueno tenerlo en cuenta para todas las cosas, es que cuando uno piensa a veces en, bueno, cuántos testeos o cuántas pruebas tengo que hacer para ver si mi solución va por buen camino. Y en el caso de soluciones digitales, como que hay un parámetro que haciendo 5 testeos, o sea, 5 entrevistas en los testeos, y ya acá vuelvo, en algo digital. Si yo quiero, por ejemplo, Denise contaba el caso de tengo que salir del banco, ¿cómo hago? Si yo hago 5 testeos y además de Denise, 4 personas más están teniendo este problema, es como, che, esto es un patrón, hay algo que está mal, que yo desde la solución que estoy poniendo, o está mal la pregunta, o está mal el color, o están mal los textos de las respuestas, hay algo que está mal. En realidad es hasta 5 personas, quizás, o sea, y seguramente pasó, hacen prueba 2 personas más y aparece el mismo error, entonces como, che, es algo que tengo que cambiar, no tengo que hacer una encuesta y preguntarle a 10.000 personas, sino que con 5 personas que yo ponga en manos mi prototipo, ya aparecen los errores que se pueden mejorar, como ya aparecen estos patrones de, listo, esto yo creí que no se entendía, pero está súper claro, o esto yo creí que era súper claro y resulta que no se entendía. Y hasta acá estamos. ¿Cómo estamos? Hasta acá estamos. ¿Cómo? No, genial. La verdad que, Mari, no sé cómo hiciste para en 4 clases explicar todo de manera tan clara. La verdad que a mí me encantó el curso. Te súper agradezco. Ay, gracias, Pau. Adhiero totalmente a lo que dice. Una genia, una genia. Creo que aprendimos, pero
muchísimo más de lo que creí que podíamos llegar a aprender en 4 clases. Y aparte que, o sea, se me ocurren ya un montón de, clase a clase, se me iban ocurriendo maneras de implementarlo en un montón de aspectos de la vida, ¿no? No solamente para diseñar un producto, para empezar a pensar de otra manera, para empezar a hacernos otras preguntas, ¿no? Partir de, primero ver, bueno, a ver de dónde estoy partiendo para llegar a esta conclusión, ¿no? Eh, no sé, lo empecé a relacionar con un montón de cosas de, mucho más allá de los ejemplos que vimos, ¿no? Buenísimo. Qué linda esa ficha, gracias Romy por compartir, está buenísimo que se pueda llevar para linkear con todo. Dana, a mí me encantó también, información siempre clara, precisa, blusa. Gracias, Dana. Nina, comparto absolutamente con los comentarios, gracias, inmensas. Si les parece, hacemos 5 minutos de vuelta en el mural. Sabri es un abanico de herramientas para poder ampliar mi trabajo y mi forma de encargar nuevos proyectos. Qué lindo, millones de gracias, y la verdad que sí, la idea es que haya muchísimas herramientas para ampliar y cómo aplicar en todo, que el diseño universal aplica a todo y que enriquece por donde se lo mire los desarrollos que hacemos. Creo que se me está mural. Gracias, Yoli. Ahí en mural, ahí a la derecha, tipo repaso mental, a ver, de como un, exactamente. Hay como un repaso mental de cosas que vimos en estos encuentros que por un lado, sí, o sea, como notas que queden de qué se llevan o cuál es el recordatorio de cada uno. Por un lado, y lo voy haciendo igual realmente, experiencia de usuario y UX y UI. Importante de pensar siempre en las experiencias completas que después se terminan manifestando en interfaces. Gracias, Ilana, me encantó, deberían hacerlo con más tiempo para cubrir más parte práctica. Muchas gracias, Iliana. Después de creatividad, todas estas. Por un lado, las características de la creatividad, el tema de la fluidez, la flexibilidad, la originalidad, la elaboración y la asociación, que para hacerlos no hay más que generar cantidad de ideas y buscar cómo combinar. Y herramientas para aplicarlo, habíamos visto esto del brainstorming, el brain breathing, como escribiendo, buscar inspiración en nuestros contextos, cambiar las perspectivas, desafiar los supuestos, como todo lo que damos por sentado, desafiarlo para proponer otro. El diseño universal y la clave, y para mí como el tema de la llevarse del curso, es dos focos importantes. Por un lado es un derecho y es una obligación que todas las personas tengan acceso al contenido y a las mismas oportunidades. Eso por un lado. Pero por otro lado es como pensar en diseño universal habilita muchísimas experiencias creativas. Ceci, muchas gracias. Excelente, me tengo que ir. Igual la tengo que volver a ver porque no pude estar muy presente. Gracias, Ceci. Tema formal de cierre. Después voy a compartir en el campus. Igualmente después también les voy a mandar un mail con un formulario para completar para terminar la parte de aprobación. Formulario no es más que reflexión y esto que estuvieron diciendo recién de cómo se llevarían, cómo aplicarían de aquí en más el tema de diseño universal o de la experiencia en las prácticas. O sea, no es evaluación, sino que es más, nada, cómo se lleva, cómo aplicarlo después para que no queden esas 4 semanas. Y acá está haciendo honor al tiempo, porque ya estamos. Muchas, muchas gracias por ser parte del curso. Iba a hacer un mensaje en rojo, pero iba a parecer que estaba mal.
Gracias inmensas. Después va a aparecer el formulario ese que es obligatorio para que esté como la condición de aprobación, pero vuelvo, no es más ni menos que si quieren compartir el prototipo, genial, pero si no es como si de acá en más, qué me llevo para seguir aplicando? Gracias, Gus, les agradezco el espacio que tomó para que nos pueda dar a conocer estos conocimientos, me llevo herramientas valiosas para el diseño. Muchas gracias. Gracias, Nadine, gracias, Jessy, gracias, Yoli. Gracias. Y tema importante, el Excel de bienvenida está bueno. Después les voy a compartir material con el Excel para que les quede también la información. Porque, me quedó, capaz que le puedo preguntar a tal persona que trabajaba en eso. Gracias, Ignacio. Profe, ¿vos Sí, solés dar cursos acá o en dónde? Porque la verdad que bueno, yo ya ahí te puse para seguir en LinkedIn, pero quiero saber un poquito porque la verdad que la rompiste. Me encantó cómo lo diste y me gustaría por ahí después seguir. Así que si das gracias, más Pablo. cursos acá o en otro lado, después me contás. Mira, oye, gracias, recontra. Acá en UNAP di unos cuantos, quizás estimo que voy a volver a dar algunos, de esto de como más enfocado en UX, en Figma o en Design Thinking o en metodologías ágiles, así que Bien, entiendo que quizás se pueda abrir, y a veces sí doy cursos abiertos por fuera, pero nos seguimos en LinkedIn, eso es re lindo, dale, si quieren nos seguimos en LinkedIn, dale, dale, genial. Mil gracias, que es Mari. el nombre y apellido. Gracias, Pau, millones de gracias. Gracias, Yoli, gracias, Lila. Y Yara, ¿algún curso para especializarme? Mil gracias. Yara, si querés, también nos seguimos por LinkedIn, así si sé de algo, comparto también por ahí. Gracias, Gus. Buena semana, nos vemos pronto. Y después les va a llegar el material también. Gracias, Gus, por la predisposición, Buenísimo. por compartir. Gracias, Paulo. Gracias, Denis. Yara. Gracias. Jessy, Marianela Pavicic. Así, tal cual. Gracias, Iliana. Sí, daba clases en la UNLA hasta este año. Hasta el año pasado. Este año no estuve dando. Ay, sí, me fui. En la UNLA estaba en la materia de diseño universal hasta el año pasado y este año por tiempos no estuvo. Mil gracias.